10 minutos de participación para exponer su ponencia y posteriormente 5 minutos para la parte de preguntas. Cedo el micrófono a Jimena. Puede ya empezar a compartir pantalla. Agradezco también la asistencia de la maestra Betsabe como relatora. Adelante, Jimena. El micrófono, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Bueno, muy buen día, compañeros. Mi nombre es Jimena Ramírez Martínez y yo soy estudiante del 7º grado Grupo B. Hoy les voy a presentar las lecciones aprendidas durante la implementación de estrategias socioemocionales en el proyecto escolar de mejora continua. Bueno, para esto les voy a hablar un poquito del contexto en el que yo me vi inmersa. Estuve practicando más bien en la escuela primaria Xicotencan, en la localidad de Santa Anita Huiloac, en el municipio de Pisaco. El grupo que se me asignó fue cuarto. Estuvimos trabajando en una modalidad a distancia y bueno, estuve trabajando con 14 alumnos de 35. Bueno, es importante hacernos esta pregunta: ¿cómo generar una educación de excelencia y calidad? Y pues para esto se requiere de cambios en la manera de organizarse y de funcionar. Dentro de estos cambios existen dos momentos. El primero tiene que ver con estas reuniones que hacen los colectivos docentes, en donde se intenta buscar la mejora de logros educativos, de atender diversas problemáticas, de la erradicación del rezago. Y bueno, a esto se le llama Consejo Técnico Escolar, donde se hace este espacio de diálogo y de reflexión entre todo el colectivo docente. Sin embargo, no puede quedar como una simple reflexión. Tiene que haber un plan de acciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí interviene algo que se le llama Programa Escolar de Mejora Continua, que nos dice que es una propuesta que mediante un diagnóstico se desarrolla un plan de acciones que nos ayudan a orientar, a planificar y a materializar estos procesos de mejora, tanto en la institución como en el proceso de enseñanza. Mi equipo de práctica y mi persona tuvimos la oportunidad de estar presentes durante la 5ª y la 6ª sesión ordinaria del Consejo Técnico, en donde la principal temática que se abordaba era el desarrollo socioemocional como elemento clave para el aprendizaje. Y bueno, aquí la escuela nos ofreció la oportunidad de poder trabajar junto con ellos en este programa escolar de mejora continua, es decir, abonar algunas estrategias. Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que es el Proyecto Escolar de Mejora Continua o el PEMS. Es una propuesta, como ya les mencioné, se hace a partir de un diagnóstico, de la identificación, de saber en qué situación se encuentra mi escuela, ¿no? Y bueno, nos plantea objetivos que van de acuerdo a las problemáticas, a las áreas de oportunidad identificadas dentro de. Para ello también se tienen que desarrollar acciones y bueno, como dije, todo esto va encaminado a resolver estas problemáticas. En este programa escolar de mejora continua tiene que haber un diagnóstico, objetivos y acciones. Las acciones tienen que ver con las estrategias. Y bueno, las estrategias que desarrolló la escuela primaria Xicotencan fue primero impartir un taller para docentes. Este se tituló Tú puedes fomentando la resiliencia. Hago un poquito más de énfasis en la resiliencia porque fue lo que más se abordó. También los docentes decidieron que debían de enviar infografías y cortometrajes a los padres de familia y también a los niños a través de los grupos de WhatsApp. Pero su estrategia medular fue la lectura de cuentos sobre resiliencia. Estas se iban incluyendo en su plan de trabajo. Y bueno, nosotros como escuela de práctica sabemos que no nos podemos quedar en ese programa, ¿verdad? Entonces hicimos un proyecto, es decir, una intervención. En esta intervención decidimos respetar nuestra estrategia medular, que era la lectura de cuentos sobre la resiliencia. Y bueno, lo que íbamos a hacer nosotros era complementar esa estrategia. Como escuela de práctica, vertimos varias propuestas, varias estrategias, y entre ellas, pues las compartimos entre todos y podíamos decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me sirve esta, ¿no? A mí me sirve la otra. Entonces, bueno, en ese contexto,
como escuela de práctica, definimos los siguientes objetivos. El primero fue implementar acciones para, el general es implementar acciones para favorecer la gestión de las emociones, fortalecer la empatía y la resiliencia entre el alumnado y sus familias. En específicos dejamos de diseñar actividades para trabajar la resiliencia con el alumnado y sus familias, basándonos en este taller que se les brindó a los maestros. Tú puedes aumentando la resiliencia. Desarrollar la capacidad de la resiliencia en el alumnado mediante distintas estrategias desarrolladas y adecuadas de acuerdo al grado de escuela primaria. Es importante aquí hacer este análisis sobre esto, porque, bueno, nosotros vertimos varias estrategias, pero cada quien iba decidiendo cuál era la que le iba a funcionar a su grupo, ¿no? Y le íbamos adecuando a la complejidad según el grado. El tercer objetivo es promover el bienestar emocional en el alumnado mediante la aplicación de estrategias dirigidas a la gestión de emociones y fortalecer la empatía y la resiliencia. Bueno, es importante mencionar que la metodología que se estuvo utilizando fue la investigación-acción y según Elliot, 1993, nos dice que es un estudio de una situación social con el fin de mejorar la acción dentro de la misma. Y dentro de esta metodología nos dice que tiene que haber una hipótesis de acción. Y esta hipótesis de acción es la búsqueda de soluciones a través de una pregunta o de la formulación de una pregunta y una respuesta. La pregunta va a ser esa idea que nos va a decir qué es lo que se quiere alcanzar o hacer. Y la respuesta es la acción a desarrollar. En este contexto, mi pregunta fue la siguiente: ¿cómo propiciar la gestión de emociones, fortalecer la empatía y la resiliencia en el alumnado y sus familias? A través de acciones estratégicas, como son las estrategias socioemocionales implementadas durante talleres en línea. Otro de los instrumentos que fue de gran ayuda dentro de todo este proceso fue el diario pedagógico. Y bueno, Zabalza 2004 nos dice que es este documento donde los profesores recogen impresiones que van sucediendo en sus clases. Yo trabajé con un tipo de diario que se llama Introspective Reading, que tiene que ver más con esta visualización de pensamientos, de sentimientos que van surgiendo dentro de la práctica. Y pues iba muy ad hoc con lo que ahorita se está viendo este aspecto socioemocional. Bueno, es importante entender qué es una estrategia socioemocional, porque ya les hablé de otros puntos, pero ¿qué es una estrategia socioemocional? Bueno, aquí Frida Díaz Barriga nos dice que indica las estrategias como medios o recursos que contribuyen a la construcción del aprendizaje. Carrasco nos dice que son estos actos que favorecen el aprendizaje. Aquí Radagel nos dice que es la actuación secuenciada que desarrolla el docente. Mientras tanto, la educación socioemocional es un proceso formativo integral que nos ayuda al desarrollo de estas competencias emocionales. Recordemos que en la educación socioemocional se manejan 5 dimensiones. La primera, bueno, pues es el autoconocimiento, el autoconocimiento, la autonomía, la autorregulación, la colaboración y la empatía. Entonces, nosotros teníamos que desarrollar acciones que nos ayudaran a ayudar a los niños a desarrollarse integralmente y sobre todo a proporcionar este bienestar emocional que se necesitaba en estos tiempos de pandemia. Bueno, las estrategias que yo implementé, primero fue el envío de TikToks y podcasts. ¿Con qué objetivo lo hice? Con el de brindar un espacio de reflexión. A través de estos TikToks, a lo mejor yo los iba relatando algunos leyendas, refranes, en donde yo necesitaba que el niño analizara y dijera, ah, bueno, yo me inclino hacia este lado, hasta este otro lado, y bueno, vuelvo a mencionar, respeté la estrategia medular que era la lectura del cuento. A lo mejor yo se los presenté en diferentes formatos o yo se los iba leyendo. La segunda fue la vinculación de asignaturas. Aquí, como tuve la oportunidad de realizar talleres, ahorita se los voy a explicar un poquito más, realicé juegos para los niños y esos juegos los jugábamos, vaya la redundancia, dentro de los talleres. Y bueno, en este caso, en inglés estábamos viendo toda esta parte de las emociones, pero en inglés. Entonces se me ocurrió hacerles un juego llamado Guess Who I Am, que es adivina quién soy, pero adecuándolo un poquito más a esta parte de las emociones.
Y esto era con el fin de que ellos reconocieran, ¿no? Cómo es cuando yo estoy enojado. A lo mejor tengo ciertas características, hago ciertos gestos, etcétera. El tercero y el más importante desde mi punto de vista fue la participación de los padres de familia a través de talleres. En estos talleres, yo no soy ningún especialista, no tengo ninguna formación en ese tipo de temas, pero lo que sí pude hacer es brindarle la información de qué era o de qué es el concepto de la resiliencia, ¿no? Y vamos hablando de algunas características de estas personas resilientes y bueno, el hacer partícipes a los padres de este proceso de enseñanza es muy importante. ¿Por qué? Porque el aprendizaje llega a ser un poquito más significativo, ¿no? El papá se mostraba un poquito más empático con su hijo, empático consigo mismo. Y bueno, también desarrollamos algunas dinámicas que también invitaban a la reflexión de los papitos y de las mamitas y realizamos algunas otras actividades. Bueno, esta intervención se evaluó con dos instrumentos de evaluación, perdón. La escala estimativa, que como lo dice su nombre, se dedica a estimar, ¿no? Y la lista de cotejo, que esta es una lista dicotómica, un sí o un no, en la ausencia de ciertos criterios. Y bueno, finalmente les voy a presentar mis lecciones aprendidas y algunos de mis hallazgos. La elaboración de un diagnóstico detallado sobre las necesidades y problemáticas e insumos son importantes para desarrollar un programa escolar de mejora continua. Y bueno, el trabajo colaborativo es una de las rutas más exitosas dentro del diseño, aplicación y valoración del programa escolar de mejora continua. ¿Por qué? Porque si bien recuerdan, les dije que mi equipo de práctica fue virtiendo algunas propuestas, ¿no? Y lo que yo tenía lo podía enriquecer con lo que mi compañero a lo mejor estaba haciendo o desarrollando. Establecer objetivos que se puedan ser logrados a corto plazo. Yo no me puedo explayar y decir, ay, quiero que mis alumnos desarrollen todas esas competencias, cuando sé que es paso por paso. Entonces tengo que ser muy objetivo, muy claro en lo que quiero resolver a corto plazo. La vinculación de estrategias socioemocionales con otras asignaturas facilita el aprendizaje. Es aquí lo que les hablaba de la vinculación con inglés. Pues a mí me funcionó muchísimo. Mis niños allí entendieron varios puntos y bueno, se les hacía más dinámico, más divertido. No es como ver todo segmentado. Y bueno, es importante trabajar con la gestión de emociones porque, bueno, sabemos que no podemos trabajar con niños tristes, con niños enojados y la comunicación sostenida también es muy importante. Ahí nos da varios insumos para ver cómo podemos trabajar con los niños, porque a veces si no existe esta comunicación entre padres y familia, el maestro puede hacer un montón de cosas y bueno, los niños al fin y al cabo no van a poder trabajar porque no tomamos en cuenta eso, ¿no? El uso de recursos tecnológicos también nos ayudó a dinamizar la enseñanza. El involucramiento de los padres y familia, repito, es algo muy importante. Y sobre todo, estar en constante análisis, reflexión de todo lo que vamos haciendo, ¿no? Y finalmente, como hallazgo, me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo trabajar el fortalecimiento de la empatía, gestión de emociones y el desarrollo de la comunicación con estas personas o con esos papitos que tienen comunicación intermitente? Y bueno, esta es toda mi participación. Muchas gracias por su escucha y finalizo con esta pequeña esta frase que es de Daniel Goleman, nos dice: las emociones son contagiosas. Todos lo conocemos por experiencia. Después de un buen café con un amigo, te sientes bien. Cuando te toca una recepcionista maleducado en una tienda, te vas sintiéndote mal, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por este espacio y con esto concluyo. Maestra Crisol, no la escuchamos. Discúlpeme. Por cuestiones de tiempo vamos a dar paso al siguiente ponente. Agradecemos la participación muy valiosa de Jimena y bueno, continuamos con las ponencias. Toca el turno ahora de la alumna Lisette López Patlani. Adelante, Lisette. Buen día, maestra. En un momento me doy la oportunidad de compartir mi pantalla. Me parece que ya se está observando. Así es, Lisette.
Bueno, muchas gracias. Perdón. Buen día, el día de hoy les voy a compartir mi ponencia, la cual lleva por nombre Lecciones aprendidas, desarrollo de las habilidades socioemocionales en vinculación con el programa escolar de mejora continua. Primero les voy a hablar un poquito de mi contexto. Yo me encontraba practicando en la escuela primaria Antonino González Abascal, ubicada en el municipio de Zacatelco. Es un contexto urbano. La escuela consta de un total de alumnos de 117. Particularmente yo me encontraba practicando en el tercer grado grupo D, donde había un total de alumnos de 28, un total de alumnos de 28 niños, 16 eran niñas y 2 eran niños. La modalidad educativa es a distancia, como se ha venido trabajando desde el inicio de la pandemia. Mi presente investigación se enfoca en el desarrollo de las competencias socioemocionales en vinculación con el programa escolar de mejora continua. En este sentido, la Secretaría de Educación Pública lo define como el programa escolar de mejora continua, como la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana. Cabe mencionar que para poder estructurar un programa escolar de mejora continua, la escuela en un primer momento tiene que elaborar un diagnóstico en donde tiene que tomar en cuenta los siguientes aspectos, como lo son el aprovechamiento académico de los alumnos, la asistencia de los mismos, la práctica docente, la formación continua de los docentes, el avance de los planes y programas educativos, la participación de la comunidad, el desempeño de la autoridad escolar, la infraestructura y equipamiento, así como la carga administrativa. Asimismo, tienen que delimitar objetivos y metas. Estos deben de ser alcanzables y comunicables y deben fungir como guías con respecto a las acciones que se pretenden alcanzar. Estas acciones deben de organizarse en un organizador gráfico. Se sugiere que sea por medio de una tabla en donde se tomen en cuenta la descripción de las acciones que se van a implementar, las fechas en que de las que se van a disponer, los responsables que se van a hacer cargo de que estas acciones se implementen, y asimismo se debe hacer una pequeña descripción de los recursos tanto humanos como pedagógicos para que estos puedan ser se les pueda dar seguimiento al programa. Por otra parte, también se debe dar seguimiento y una evaluación de manera continua. Esta se debe de realizar para evaluar los alcances de los objetivos y en medida de lo posible identificar si es necesario realizar ajustes al programa escolar de mejora continua o en dado caso de no ser así, puedes continuar con las acciones y seguirlas implementando. Los conceptos bajo los cuales enfoqué mi investigación es el desarrollo de las competencias socioemocionales, así como las estrategias de aprendizaje y los recursos tecnológicos. En este sentido, Vizquerra nos menciona que las competencias socioemocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender y expresar de forma regular la apropiada los fenómenos emocionales. En este sentido, las competencias socioemocionales que se tomaron en cuenta fueron autoconocimiento, autonomía, autorregulación, empatía y colaboración. El siguiente concepto que abordamos es el de estrategias de aprendizaje, el cual define Frola y Velázquez en 2013, que es el medio a través del cual se logran los aprendizajes esperados y se desarrollan las competencias de los alumnos. Las estrategias que se ocuparon, en este caso, fue la producción de un dibujo en un cuadro de doble entrada, donde los niños tenían que elaborar precisamente un cuadro, ya sea de forma física o de manera digital, y la tenían que compartir en los grupos de WhatsApp mediante un video. Asimismo, se utilizó un juego denominado Diviértete con el look cambiado, en donde los niños tenían que colocar en una hoja que se les proporciona, en una hoja de actividad, con hojas de papel, con material reciclado, a una persona tenían que dibujarla literalmente, pero con materiales reciclados. Por otra parte, el último concepto que abordamos es el de los recursos, tanto físicos como tecnológicos, los cuales son definidos como procesos formativos con unos objetivos educativos muy bien definidos, de una adecuada planificación de actividades y con el diseño de una evaluación de los aprendizajes que son coherentes a la metodología adoptada. En este caso, los recursos utilizados fueron hojas de actividades digitales, videos interactivos, plataforma virtual de Meet, aplicación de WhatsApp y presentaciones en PowerPoint, que eran mis recursos para dar mis sesiones virtuales con mis alumnos. En cuanto a la metodología, cabe mencionar que yo me enfoqué en lo que es la metodología de investigación-acción, la cual es definida por Eliot como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma.
El presente trabajo de metodología se encuentra enfocado, como ya se mencionaba, bajo una metodología de investigación-acción, en donde se pretende vincular el desarrollo de las habilidades socioemocionales con el programa escolar de mejora continua. Para esto se debe de hacer un acompañamiento curricular, tomando en cuenta las actividades y estrategias para favorecer el desarrollo de las competencias socioemocionales de los alumnos. Cabe mencionar que para esto los alumnos practicantes que estuvimos en la escuela primaria nos reunimos para estructurar nuestras acciones e implementar, tomando en cuenta lo que los docentes frente al grupo ya tenían en cuenta para poder darle seguimiento a ello y nosotros poder intervenir en nuestra práctica. Asimismo, se menciona que los principales beneficios de la investigación-acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la misma, la mejora de la situación en la que se tiene el lugar de la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. En este caso, la intervención que yo realicé con mi grupo me permitió focalizar e identificar mis áreas de oportunidad para poder ir facilitando mi trabajo de investigación. Al realizar el diagnóstico de la institución, pues me pude percatar de que los docentes, desde el inicio del ciclo escolar, en las sesiones de consejo técnico escolar, y se abrieron mesas de trabajo donde ellos compartían sus principales áreas de oportunidad que tenían que favorecer para poder desarrollarlo, vincularlo con el programa escolar de mejora continua y el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños. Este trabajo lo tuvieron que hacer desde el inicio del curso hasta finalizarlo. Cada semana se trabajaba una actividad programada, la cual se establecía en común acuerdo por grado escolar, es decir, todos los que tenían primero hacían la misma actividad, todos los que tenían segundo hacíamos la misma actividad. Eso se tomaba de los ficheros de los consejos técnicos escolares y de actividades que los mismos maestros proponían. La intención de mejora es definida por Gutiérrez como las acciones que permiten perfeccionar el quehacer docente, fortaleciendo así la práctica educativa con el objetivo de enriquecer el desarrollo del proceso educativo. En este sentido, la intención que se tenía como mejora dentro de la escuela primaria era el desarrollo de los contenidos y actividades implementadas durante las intervenciones educativas vinculadas con el programa escolar de mejora continua. Se encontraba enfocada en el fortalecimiento de la práctica docente, retomando las lecciones aprendidas en las jornadas de trabajo docente durante el sexto semestre de la licenciatura que me encontraba cursando. La planificación y el desarrollo de la acción se dio en 2 momentos. El primer ciclo se llevó del 8 al 19 de marzo del 2021. En donde se desarrolló la actividad denominada las sensaciones corporales en situaciones afectivas. La competencia que se vio favorecida en esta actividad fue la de autoconocimiento y el instrumento que se utilizó para evaluar fue una escala estimativa. Durante el segundo ciclo se llevó a cabo del 19 al 30 de abril del presente año y se desarrolló la actividad denominada Mis recursos para afrontar la adversidad. La competencia que se vio favorecida fue la de empatía y el instrumento que se utilizó fue el mismo que durante la primera jornada, la cual fue una escala estimativa, la cual se compartió con los padres de familia semanalmente para evaluar los alcances de la competencia que se pretendía favorecer. En cuanto a la observación y la evaluación, se tomaron en cuenta el desarrollo de las lecciones aprendidas, las cuales son definidas como el conocimiento adquirido sobre un proceso o una o varias experiencias a través de la reflexión y el análisis crítico sobre los resultados y los factores críticos y condiciones que pueden haber incidido sobre el éxito o la obstaculización. En ese sentido, las lecciones aprendidas que se tuvieron fue el desarrollo de estrategias de aprendizaje a distancia, el trabajo colaborativo con docentes titulares, padres de familia y estudiantes, la adaptación a los cambios y las formas de organización para fomentar la participación de los estudiantes y el uso de recursos tanto físicos como tecnológicos. En cuanto a las conclusiones que obtuvimos en la elaboración del trabajo, es que la educación en tiempos de pandemia ha traído consigo cambios radicales en el sistema educativo, a los que sin duda los docentes, tanto en formación como en servicio, hemos tenido que hacer frente para favorecer tanto el desarrollo de nuestra práctica como el aprendizaje de nuestros alumnos. La puesta en marcha del programa escolar de mejora continua nos permitió desarrollar en nosotros mismos y en los alumnos las habilidades socioemocionales, no solo de manera personal, sino de manera consciente también, para poder transmitirlo a nuestros alumnos. Y bueno, les presento mis referencias bibliográficas y les dejo una pequeña frase que dice así: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, Nelson Mandela. Les agradezco su atención, que tengan un buen día. Muchas
Muchas gracias, Lisette, por tu presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Hay alguno de ustedes que quiera hacer algún comentario o una pregunta a su compañera Lisette, de los que están presentes en esta mesa de trabajo? Maestra Betsabe, ¿alguna pregunta que quiera hacer a la alumna? Gracias, maestra. No, simplemente como comentario es el hecho de reconocer el que se puedan interesar por este tipo de temas, ¿no? Salir del paradigma de todo aquello ya acostumbrado y encasillado, a darle importancia a cuestiones como estas que tienen que ver con el hecho de saber o aprender a manejar las emociones al interior de los grupos y sobre todo generado por por los docentes que están en formación. Reconocer su participación y bueno, invitarlos a que estas investigaciones que hoy generan pues tengan mayor auge cuando ya estén presentando su tesis, quizá puedan darle un seguimiento, ¿no? Y los lleve a encontrar otros hallazgos que puedan confirmar esta intención que hoy presentan y este recorrido de la investigación que han hecho. Sobre todo porque me parece que es un tema sumamente interesante, además de actualidad, y que estoy segura que ustedes como docentes al frente de los grupos en la escuela primaria pueden determinar situaciones para apoyarlos, para que quizá el espacio de la escuela llegue a ser en un futuro casi inmediato, en razón de esto que estamos viviendo, pues un espacio donde el chico se sienta cómodo, esté como a gusto con todo el contexto que le rodea, que ustedes sean capaces de generar esos espacios de aprendizaje, pero sobre todo cuidando al humano, ¿no? Sobre todo cuidando el manejo de cómo me dirijo y cómo me comunico, y además cómo interacciono con ese ser humano. Entonces, muy bien, chicos, el tema sumamente interesante. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra Betsa. Bueno, Lisette, un aspecto que quisiera que comentaras es para ti, ¿cuál es la importancia del trabajo colaborativo para la elaboración de este tipo de proyectos a partir del cual emana tu ponencia? Y si tuviste algún reto para llevar a cabo este trabajo en equipo. Sí, maestra, muchas gracias. Pues la verdad, la importancia del trabajo colaborativo radica en que parte de ello, de ese preciso trabajo colaborativo, la integración que se va a dar a los proyectos y el seguimiento que se le da a los mismos. Es importante que nosotros como docentes en formación, tener comunicación con los que ya están en servicio y tomar en cuenta todas sus sugerencias para que nosotros podamos fortalecer nuestra práctica. Porque si no, nosotros no nos comunicáramos con ellos o no tuviéramos esa facilidad de hablar y de comunicarnos, yo creo que pues sí, los programas y los proyectos en general sería un poco más difícil de crearlos. En este caso, la verdad es que yo no tuve inconvenientes al realizarlo, ya que estuve en constante comunicación tanto con mi docente titular, con la directora de la institución y con mis compañeros, que fue con los que estructuré el programa escolar de mejora continua, y el trabajo se llevó y se entregó de manera en tiempo y forma. Entonces, la verdad es que a mí se me facilitó mucho esta parte, además de que la maestra titular me dio la apertura de poder aplicar mi actividad en el tiempo que yo pudiera. No es como que me delimitó tiempos o me dijo vas a hacer esto, no, la verdad es que me dio la facilidad de integrar mis actividades en el tiempo que yo lo estableciera y también me dio algunas sugerencias que pues obviamente las tomé para facilitar y favorecer mi práctica. Muchas gracias, Lisette. Agradecemos tu participación y vamos a pasar ahora con la siguiente ponente. Toca el turno de la alumna Victoria Juárez Flores. Adelante, Victoria. Sí, maestra, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Ahí no sé si ya se vea. Está empezando a compartir, todavía no se ve. Me parece que ya, no sé si ya se vea. Listo, adelante. Sí. Ok, bueno, buenos días a todos, a la maestra moderadora, a la maestra relatora y todas las personas que pues están presentes en este encuentro.
Bueno, mi nombre es Victoria Juárez Flores, soy alumna del 7º semestre Grupo B de la Escuela Normal Urbana Federal, licenciada Emilia Sánchez Piedras. Actualmente, pues, estudio la licenciatura en Educación Primaria. El título de mi ponencia es Lecciones aprendidas del diseño y aplicación de estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales durante el confinamiento. Primero es importante, pues, contextualizar un poco. La presente investigación fue desarrollada en la Escuela Primaria Xicotencat, en un contexto semiurbano en el municipio de Apizaco, comunidad de Santa Anita Huiloac. La matrícula es de un total de 324 alumnos y fue aplicada a alumnos de 5º grado, tanto grupo A como grupo B, con un total de 68 alumnos. Y bueno, la edad de los pequeños oscila entre 10 y 11 años. Es importante partir de lo que trajo la pandemia. Trajo un gran impacto no solamente en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, sino también en el ámbito educativo. Como lo mencionaba el día de ayer el doctor Leiva, la educación a distancia no es algo nuevo, sin embargo es algo que vino a impactar de una manera sorprendente e inesperada. Y bueno, ahí puse una pequeña definición que nos menciona que es un método para impartir conocimientos, habilidades y actitudes. Ante esta educación a distancia, las instituciones educativas se vieron en la necesidad de mejorar y de gestionar diversos programas y proyectos. Uno de ellos fue el Proyecto Escolar de Mejora Continua, que, como menciona la SEP, es un instrumento para la acción con objetivos, metas y objetivos bien definidos. Y bueno, esta se basa en un diagnóstico actual de la escuela primaria en cuestión. Uno de los aspectos centrales del programa escolar de mejora continua son las habilidades socioemocionales, no solamente para el alumno, sino también para el colectivo docente y directivos. Se promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales y la gestión de emociones. Les presento dos definiciones, una de Cassell y otra de Robbins y Hughes. El primero nos menciona que las habilidades socioemocionales son herramientas que nos permiten entender y regular emociones para comprender las de los demás. Y bueno, la gestión de emociones nos permite reconocer las emociones propias cuando se experimentan y también la capacidad de comprender la de las demás. Ante esto, teniendo estos conceptos de antes mencionados, de habilidades socioemocionales y de la gestión de emociones. Y bueno, Frida Díaz Barriga nos menciona que estas estrategias didácticas son procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del nuevo contenido de una manera más profunda y más consciente. En este caso, estos nuevos aprendizajes significativos estuvieron orientados totalmente hacia el desarrollo de habilidades socioemocionales y la gestión de emociones. La metodología que yo usé fue la de investigación-acción. Lomas nos menciona que es una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. Por ello lo utilicé para mejorar la práctica, ya que pues, es uno de sus principales beneficios. La mejora y la comprensión, además de llegar al punto de analizar y reflexionar, no solamente en el proceso de evaluación, sino también en el proceso de diseño y aplicación de mis estrategias. Todo ello fue basado en un diagnóstico. El diagnóstico estuvo basado en la 5ª sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, en el que tuve la oportunidad de estar presente. En esta 5ª sesión ordinaria del Consejo Técnico, los maestros externaron la necesidad de establecer y sostener vínculos de comunicación, confianza y empatía entre alumnos, docentes y familias. En esta 5ª sesión, los maestros establecieron diversas estrategias. Algunos de ellos fue enviar videos, infografías, vincular algunas asignaturas con esas características antes mencionadas. Y a partir de ahí, en la 6ª sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, los docentes externaron aquellos beneficios, aquellas áreas de oportunidad que trajo consigo la aplicación de las estrategias planteadas en la 5ª sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. De esta manera, de manera conjunta, se aplicó el taller, se llegó a la conclusión de establecer de manera conjunta el taller Tú Puedes, fomentando la resiliencia, para abonar de manera directa al proyecto escolar de mejora continua. Y bueno, de ahí surge mi intención de mejora, en la que, como mencioné, es necesario establecer
que la comunidad educativa ha sufrido un gran impacto a través o a raíz de la pandemia COVID-19 y por ello es necesario realizar acciones que favorezcan la gestión de emociones y fortalecer la empatía entre el docente, el directivo y el alumnado, así como con las familias de los mismos. El resultado al que se pretende llegar es lograr que los niños reconozcan sus sentimientos, hablen abiertamente de sus fortalezas, de sus lecciones aprendidas, es decir, las áreas de oportunidad y los efectos positivos que traen consigo sus acciones y poderlos ayudar a superar sus desafíos, además de contribuir de manera directa con una de las competencias establecidas por la Dirección General de Educación Superior para profesionales de la educación según el Plan 2018. El taller Tú Puedes Fomentando la Resiliencia se llevó a cabo del 19 al 30 de abril del año 2021, en 2 talleres. El primer taller fue el viernes 23 de abril, el taller para padres y alumnos 1. En este se desarrollaron diversas actividades. La primera actividad fue ¿cómo me siento cuando? Estoy feliz cuando. En esta los alumnos y padres de familia mencionaban, por ejemplo, estoy feliz cuando como pizza, estoy triste cuando no me hacen caso. Entonces, esa fue la primera actividad orientada principalmente a que los alumnos externaran cómo se sienten en diversas situaciones de la vida cotidiana. Lo siguiente fue la explicación del concepto de resiliencia de manera verbal y acompañada de imágenes, ya que lo pretendí realizar de manera gradual. Primero, pues, conocer el concepto y posteriormente entrar de lleno. Lo siguiente fue utilizar de apoyo la aplicación, programa Slidesgo, para explicar qué es la resiliencia. También un aspecto central en este taller fue la lectura de cuentos. En el primer taller fue la lectura del cuento Tú Puedes, de Ole Koneke. Y posteriormente, padres e hijos realizaron un dibujo referente al cuento. Algo muy importante es que para abordar esta parte de la resiliencia, los padres tuvieron los ojos vendados y siguieron las instrucciones de sus hijos para realizar un dibujo. Entonces, algunos de ellos establecieron estrategias, por ejemplo, algunos de ellos les iban diciendo para arriba, para abajo, a un lado, al otro. Otros trataban de agarrar la mano del papá e ir generando trazos. Y bueno, esa fue la primera sesión del taller. La segunda sesión fue el martes 17 de abril, taller para padres y alumnos 2. Se inició con la actividad Adivina la palabra. Esta actividad al principio les generó un poco de confusión, ya que pues todas las letras de todas las palabras estaban revueltas, pero pues decidí brindar un poco de apoyo, recordándoles que pues eran palabras que habíamos visto en sesiones anteriores, que tenía que ver con las emociones, tristeza, alegría, empatía, felicidad y cuestiones así. Poco a poco fueron, con base en ese apoyo, en esa sugerencia que les di, fueron construyendo las palabras. También se leyó el cuento Las jirafas no pueden bailar, de Giles Andrea. Ambos cuentos están disponibles en YouTube si alguien los gusta buscar. Y después se realizó la receta de la vida, en la cual los pequeños pues manifestaban que para la receta de su vida pues podrían poner, no sé, de 100 gramos de felicidad, 5 gramos de tristeza. Es importante recalcar que los pequeños pues mencionaban que la alegría, la tristeza, el enojo también son partes de nuestra vida y que de una u otra manera estos abonan y nos crean seres humanos resilientes. Y finalmente se realizó la actividad Si Pudiera, en la cual se inició con frases, por ejemplo, si pudiera estar con mi familia, en este momento sería, no sé, por ejemplo, en un parque. Si pudiera irme de viaje hoy, sería a Cancún, por ejemplo. Y se concluyó con algo un poco más profundo, en la cual los padres de familia le dijeron palabras emotivas a sus hijos. Esta frase fue, si pudiera decirle hoy a mi hijo, algunos aspectos positivos de él serían, y entonces en ese momento los padres de familia externaban aquellos aspectos positivos que generalmente pues no les dicen a sus pequeños, o que quizá no todos tienen ese hábito de recalcar las virtudes a sus chiquillos. Entonces esa fue la parte final de esta actividad. Fue un momento muy emotivo y bueno, al final se les agradeció por su asistencia, por su colaboración. Es importante también abordar esta parte de la observación. Pueden leer en la parte de arriba una definición de Sierra, y bueno, mediante la observación me permití percatarme de que
los alumnos se sintieron un poco más en confianza para externar sus emociones y sentimientos. Se crearon vínculos afectivos entre docente-alumno, docente-padre de familia y alumno-padre de familia. Además de que se creó un sentido de pertenencia y de participación constante, una toma de acuerdos, ya que no eran los niños del grupo A y los niños del grupo B. No, ahora era todo quinto grado en conjunto. También los padres de familia y alumnos desarrollaron habilidades socioemocionales individuales como autonomía, autorregulación y autoconocimiento, y colectivas como la empatía y la cooperación, además de una buena disposición, una buena actitud ante padres de familia y alumnos permitieron que estos se sintieran en confianza, motivados y con mucha disposición, además de que incluir pausas activas en la que participaron padres de familia y alumnos fue un reto, ya que en la primera sesión aproximadamente el 40% de las cámaras estaban apagadas, y para la segunda sesión por lo menos el 90% estuvieron prendidas y haciendo las actividades que se les indicaban. Para la evaluación, tienen una pequeña definición en la parte de arriba de Andere, que dice que es un proceso permanente de control operacional. Y bueno, se trabajó con una evaluación cualitativa mediante una escala estimativa. Se hizo una clasificación de indicadores logrados e indicadores en proceso, según el resultado de mi escala estimativa. Y bueno, los indicadores logrados principalmente están enfocados al quehacer docente, a que pues acciones propuestas estuvieron acordes, estuvieron idóneas, las actividades estuvieron orientadas a trabajar la resiliencia, la empatía, la gestión de emociones, y los indicadores en proceso pues son la parte del alumnado, ya que el tiempo fue muy corto, únicamente fueron 2 sesiones en la que pudimos pues ejecutar nuestro proyecto. Y bueno, por la parte de las conclusiones y lecciones aprendidas, la implementación de pausas activas en el PEM se permitió captar la atención del alumnado, siendo una alternativa para generar un ambiente de confianza y de libertad de expresión de los alumnos. También que el uso de plataformas digitales para el desarrollo de las actividades del PEM se permitió dinamizar el aprendizaje del alumnado y la participación de los padres de familia, así como que conocer los gustos y preferencias en el alumnado contribuyó a tomar decisiones informadas para buscar y o generar estrategias que apoyaran el desarrollo del proyecto escolar de mejora continua. También que la implementación de recursos y materiales didácticos manipulables, por ejemplo, vasos, colores, cartón, foamy, globos, entre otros. El pañuelo, como lo mencioné en su momento, reforzó las actividades desarrolladas, y una parte importante del lado de la práctica docente es que abonó de manera directa a fortalecer una competencia del perfil de egreso, y esta es colabora con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas. Les agradezco mucho su atención, y bueno, les dejo una frase que es: enseñar es aprender 2 veces, de Joseph Joubert. Las referencias de mi trabajo. Aquí está anexo el instrumento de evaluación, el nombre de evaluador, que pues fue mi maestro titular, la fecha, así como algunas observaciones que están orientadas a continuar desarrollando el trabajo, a que la implementación fue correcta, que se desarrolló de manera colaborativa. Y aquí está también una captura cuando estábamos realizando la actividad, cómo me siento cuando. Aquí se está explicando el concepto de resiliencia. Aquí algunos de los comentarios que realizaron los niños y los padres de familia. Fue una experiencia muy bonita sobre la autoestima y divertida. Todo fue felicidad, no sabíamos dibujar con los ojos vendados. Me gustó lo del dibujo, a mí me gustó mucho todo y me divertí mucho. Y finalmente aquí está pues una captura de pantalla en donde estamos realizando la actividad, y pues ahí se puede ver a la mamá con los ojos vendados para pues realizar dicha actividad. Y pues eso es todo, y les agradezco mucho su atención. Me parece que no se escucha, maestra Crisal. Disculpe, por cuestiones de tiempo vamos a omitir las preguntas, y al final, si nos queda espacio, haremos algunos comentarios. Les pido por favor a los participantes que están en esta mesa tener en cuenta el tiempo, y si hay algún comentario en el chat, por favor. Muchas gracias, Victoria, por tu participación. Vamos a dar paso al siguiente ponente, que es la alumna Tania Mesa Lázaro. Adelante, Tania. Claro, maestra, buenas tardes.
Voy a compartir. ¿Tienes problemas para presentar, Tania? Sí, lo que pasa es que como estoy desde el teléfono, no me permite. Maestra, si gusta, da paso a otra ponencia y en lo que me comparte su archivo yo lo descargo y cambiamos el rol. En la siguiente yo le puedo ir presentando. Perfecto. Vamos entonces a dar paso al siguiente, a los siguientes ponentes en lo que se soluciona la presentación de Tania. Bien, doy la bienvenida a la maestra Jessica Hernández Gutiérrez, a la maestra Melina Cano Corona y a maestro Gilgamesh González Empolteca. Adelante, maestros. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, voy a compartir un trabajo de investigación de una estudiante egresada en la cual colaboramos como asesores. Tiene su micrófono apagado, maestra Melina. Perdón, parece que tampoco me está permitiendo. Compartir. Chicas del staff, ¿pudieran permitirle a la maestra Melina? Sí tengo habilitada la opción. Aquí lo que no me permite es mi sistema. Oh, ya. El sistema dice que no es compatible. Si está activado la opción para que comparta su pantalla, puede ser que a lo mejor salga de la sala y pueda volver a entrar, a lo mejor pueda ser la solución. Ok, ahorita lo comparto. Bueno, ahorita le voy a pedir al compañero maestro que comparta. Tania, ¿estás lista? Sí, maestra. Bueno, maestra Melina o maestra Jessica, vamos a pasar a la alumna Tania. Sí, adelante, adelante. Lo que se resuelve la situación de la presentación. Gracias. Adelante, Tania. Sí, me acaba de compartir su presentación. Les pido un minuto en lo que la descargo. Gracias, Lisette. Maestra Melina, igual si no se pudiera con otro compañero de tu equipo, igual se lo puedes permitir o le puedes permitir realizar el mecanismo a la chica de staff para que te pueda apoyar si gustas. Gracias, maestra. Gracias. Adelante, Tania. Sí, maestra. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Tania Mesa Lázaro y soy estudiante del 7º semestre del Grupo B. El tema que les voy a compartir o la experiencia que les voy a compartir pues son las lecciones aprendidas en el manejo de la educación socioemocional dentro del confinamiento.
La siguiente, por favor. Bueno, el eje temático es estrategias y habilidades de educación socioemocional en el confinamiento. La finalidad de la creación de esta ponencia pues, es detectar las lecciones aprendidas durante la intervención didáctica que se tuvo en las 2 jornadas de práctica docente en la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la comunidad de la Trinidad Tenec-Yeca. Y para comenzar, pues me gustaría hablar sobre qué es educación socioemocional. La anterior, por favor. ¿Qué es educación socioemocional? Pues es un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitar para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Definición de Rafael Vizquerra y Nuria Pérez, investigadores de la Universidad de Barcelona. En la siguiente diapositiva. Ok, consecuencias de la pandemia. ¿Qué consecuencias nos trajo la pandemia? Como primer punto tenemos el cierre de centros educativos. El siguiente son las necesidades del distanciamiento físico. En este caso, pues, estuvimos en confinamiento. Como tercer punto, la pérdida de seres queridos. Como cuarto, la privación de métodos de aprendizajes convencionales, pues dejamos de ir a la escuela y tomamos clases a distancia. Como últimos puntos está el estrés, la presión y la ansiedad, que no solo se vio, pues en este caso en los docentes, sino que también en los alumnos y en los padres de familia. Ok, la postura actual del docente. ¿Cuál es la postura? El docente actual debe pasar de transmitir conocimientos a prestar apoyo emocional. En este tiempo que estuvimos en confinamiento y ahorita en la actualidad, el docente dejó de ser nada más una persona que transmitía conocimientos, transmitía saberes o experiencias, sino también tuvo que tener esa empatía, ese apoyo con, en este caso, los padres de familia y los alumnos. Jugando también o poniendo en juego sus competencias socioemocionales. ¿Y qué entendemos por una competencia socioemocional? Pues al conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. El docente tuvo que trabajar, el docente frente a grupo y el docente en formación tuvimos que trabajar en este caso nuestras emociones, porque pues hubo momentos en los que teníamos o nos compartían su sentir los alumnos, algunos padres de familia, y pues obvio que el docente también siente. Entonces tuvimos como que en una, tuvimos que tener una estabilidad emocional para poder afrontar esos fenómenos emocionales que se nos venían presentando. Ok, se consideró. La siguiente, por favor. Se consideró pertinente elegir el enfoque cualitativo de investigación que permite una visión amplia desde los que participan. Nos dice que la investigación cualitativa trata de identificar básicamente la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. También el sustento metodológico para realizar la investigación de seguimiento a las prácticas profesionales como estudiantes fue tomada en cuenta desde el método de investigación-acción propuesto por Eliot, quien lo conceptualiza como el estudio de una situación social con miradas a mejorar la calidad de la acción dentro de ella. La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar las prácticas docentes. Para esta práctica la dividí en 3 fases. La primera fase fue para explorar y detectar el problema. En este caso, pues utilicé lo que fue el instrumento de la entrevista, el diseño de instrumentos para la recolección de la información, como fue la observación a distancia en una clase virtual. Y en este caso, pues fue mi primer acercamiento a los alumnos y al profesor, que fue de 1 semana. La siguiente fase, o la segunda fase,
fue el diseño de estrategias socioemocionales, que fue el segundo acercamiento a los alumnos y al profesor. En este caso, pues fueron entrevistas. Las primeras entrevistas fueron hacia el docente y a unos alumnos. Y en esta segunda fase, pues la entrevista ya fue a padres de familia, la revisión de las principales teorías, la planeación de estrategias con un formato recomendado y diseñado en conjunto con el docente. Y la última fase, que fue la tercera, fue la reconstrucción. En este caso, pues en esta tercera fase ya llevamos a cabo lo que fue la evaluación, la socialización de los resultados, el análisis de las estrategias, la reflexión, los ajustes y pues si había alguna mejora, pues, o sea, si detectábamos en la reflexión y en el análisis alguna mejora, pues se hizo esa mejora. Aquí cabe recalcar que la evaluación fue una evaluación a distancia, pero en esta ocasión utilizamos lo que fue listas de cotejo, escalas estimativas y rúbricas. Y se evaluaron actividades como, pues sí, lúdicas, actividades, en este caso que los niños también llegaron a hacer algunas entrevistas, y audios y videos que ellos grababan con algunos temas o, bueno, sí que se les pedía. Después viene lo que fueron mis lecciones aprendidas. Y aquí para lecciones aprendidas, pues son experiencias extraídas de actividades pasadas que deben tenerse en cuenta activamente en acciones y comportamientos futuros. Es aquel conocimiento adquirido a través de la experiencia. Puse 3 lecciones aprendidas que para mí fueron como que las más importantes. Bueno, todas fueron importantes, pero estas fueron como que las que más destacaron. Y la primera fue participación activa de los alumnos durante las sesiones. Al diseñar actividades y estrategias donde los alumnos expresaran su sentir, se mostró mayor interés y participación de los alumnos. En esta participación activa, la verdad es que por estar a distancia, yo esperaba que, pues no sé, que no, o sea, yo preguntara algo o mis actividades que fueran diseñadas para que fueran dinámicas, no sé, los niños por no conocerme en persona y por apenas el pequeño acercamiento que habíamos tenido, pues no participaran, pero pues fue todo lo contrario. Era como que algo nuevo para ellos y también pues para mí, que yo siento que de alguna manera, tanto como ellos y como pues en mi caso, pues se disfrutó. El segundo pues fue el dominio del tema mediante la sesión Meet. Al trabajar con las emociones me sirvió para tener más dominio de mis nervios y del tema. Aquí en esta segunda lección aprendida, la verdad es que en un primer momento estaba nerviosa, pero a la vez emocionada. Nerviosa por los problemas de conexión. No sé, me generaba muchas dudas de, bueno, ok, si estoy dando mi tema o mi clase y se me va el internet o me salgo de la sesión, o no sé, tengo que estar repitiendo muchas veces la actividad porque pues a veces mi internet me falla o tal vez el internet de los niños, pero también emoción, pues porque era una nueva forma de trabajo. Había yo estado pues sí checando como tutoriales, me metí a algunos cursos para saber como que muy bien trabajar lo que fueron las herramientas tecnológicas, porque pues como todos sabemos, o en mi caso, pues yo sabía como tal manejar lo básico, pero pues estando a distancia y tratando de implementar más cosas, más herramientas, más técnicas, pues en este caso tuve que, pues sí, o sea, alimentarme de más información, más conocimiento para poder brindarles un mayor aprendizaje, un mejor aprendizaje para los niños. Y la última, pues, es la comunicación alumno, padre de familia, docente y maestro practicante, que se utilizó y diseñaron actividades donde los alumnos interactuaran con la familia y el docente, aún estando a distancia, para lograr que el alumno, estando en casa, tuviera un ambiente saludable y armónico de aprendizaje. Aquí, en la comunicación que tuve con mi titular y con los padres de familia, pues la verdad es que sí fue muy buena, y me gustó y me llenó más de emoción la actitud que tuvieron los padres de familia, ya que en un momento, pues yo creí, o como, bueno, lo veía yo, es que pues sí, los padres de familia están inmersos en el aprendizaje del niño, pero estando en casa, pues ya es más. Entonces ponía yo o diseñaba yo actividades donde también el padre de familia interactuara y pues me mandaran evidencia de esa interacción
Y la verdad es que sí, la mayoría de los niños o la mayoría de los alumnos y padres de familia participaron en esas actividades. En cuestión de pues, las emociones, se diseñó una actividad que se tituló el buzón de voz, y ese buzón de voz pues trataba que en todo el día, ese buzón iba a ser como nuestro diario, pero en lugar de escribirlo, lo íbamos a relatar por medio de audio. Entonces teníamos que decir, no, pues en la mañana me levanté y no sé, agradecí por estar bien, por tener todo. O no sé, me levanté y tenía flojera, quería seguir acostado, pero pues mi papá me levantó. Entonces tenían que ir narrando su sentir en el transcurso del día. La siguiente, pues son competencias profesionales fortalecidas, en este caso, en esta jornada de práctica anterior, y las cuales pues fueron: detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional, y aplica el plan y programas de estudio para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de sus alumnos. Como conclusiones, pues finalmente puedo concluir que no solo nosotros como estudiantes en formación estamos expuestos al desequilibrio emocional, sino también docentes, padres de familia y los propios alumnos. En esto, pues, de acuerdo a experiencia de cada persona, y que gracias al trabajo que se ha venido realizando durante este semestre y los semestres anteriores, ha sido fructífero para mi formación docente en la apropiación y el reforzamiento de las competencias del perfil de egreso de la licenciatura en educación primaria. Tengo algunas referencias y pues para terminar la participación termino con una frase que dice: una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrarnos algo, de Thomas Alva Edison. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Tania, por compartirnos tu trabajo. Han sido muy interesantes los trabajos que han presentado, producto ya de sus experiencias en el semestre anterior. Y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a omitir la parte de las preguntas. Les vamos al final de las ponencias, abriremos un espacio, si es posible por el tiempo, para poder hacer comentarios finales. Doy paso a los siguientes ponentes. Maestra Melina Cano Corona. El maestro Gilgamesh va a compartir y yo voy a explicar el proceso de ponencia. Entonces, maestro, por favor. Bienvenidos los tres y adelante, maestra. Adelante, Muchas maestra. gracias. Buenas tardes a todos. Una disculpa por los problemas tecnológicos. Somos un grupo de trabajo integrado por una estudiante, perdón, ya no es estudiante, licenciada Jessica Gutiérrez Hernández, es una alumna, exalumna de la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez, su servidora Melina Cano Corona, el maestro Gilgamesh Empuelteca González, todos de la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez. Lo que vamos a presentar a continuación es una ponencia producto de una tesis de investigación desarrollada el ciclo escolar 2020-2021 y se denomina Artes Plásticas, Dibujo y Pintura para el Desarrollo de Habilidades Emocionales en alumnos de un grupo de educación primaria. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, esta investigación es una investigación-acción. Durante el proceso de la investigación, bueno, se planteó el problema y derivada de la pandemia del marzo de 2020, en las escuelas primarias se tuvieron que iniciar a través de un proceso de educación a distancia. Esto generó que en este periodo pues se iniciaran con algunos elementos de conocimiento, de observación, y durante este proceso de observación se tuvieron acceso a evidencias empíricas y bueno, los niños manifestaron algunas emociones negativas, entre las que se identificaron el que se sentían enojados, molestos, tristes.
muy estresados y mostraban ansiedad también por la carga de trabajo que les implicaba el estar en esta modalidad de aprendizaje. Ante el reconocimiento de estas evidencias, bueno, se identificó la necesidad de desarrollar habilidades para manejar las emociones en los niños, pero que fueran de una manera creativa, dinámica, innovadora y que les causara interés y que los motivara. Bajo en este planteamiento se formuló, se reflexionó, bueno, que se tenía que hacer una intervención. Entonces se decidió hacer la intervención y una de las preguntas que nos guió en este trabajo fue preguntarse qué estrategias didácticas se requerían implementar para el manejo de las emociones en el proceso de aprendizaje de los niños durante el confinamiento en sus hogares. La siguiente, por favor. Los objetivos que se plantearon al decidir hacer una intervención fue en el objetivo general aplicar estrategias para mejorar el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños de cuarto A durante el proceso de aprendizaje virtual en el confinamiento. De los objetivos específicos se desprendieron 5. El primero era conocer cuáles son las emociones de los niños a causa del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en la nueva modalidad de educación a distancia, analizar las condiciones del contexto de los alumnos para saber cómo expresaban sus sentimientos y emociones a causa del confinamiento, indagar las experiencias de cómo enfrentan los alumnos las situaciones adversas en el confinamiento, conocer los efectos de estas emociones en su aprendizaje durante el confinamiento y aplicar estrategias para el manejo de habilidades socioemocionales en esta modalidad que se estaba trabajando. Adelante, maestro, por favor. Bien, de las preguntas de investigación se derivaron varias, estas son las principales, y ahí se formularon estas preguntas. Nos preguntamos cómo afecta o nos interesaba saber cómo afectaba el confinamiento a los niños, cómo viven la situación en su entorno familiar, cuáles son las emociones que los niños manifestaban en esta modalidad de aprendizaje. ¿Qué habilidades socioemocionales los niños utilizaban para enfrentar las situaciones adversas y qué estrategias se necesitaban para el desarrollo de habilidades socioemocionales? Adelante, por favor. Bien, como marco referencial se utilizaron, bueno, de los más importantes, se utilizaron 3 marcos referenciales. El primero es el de la inteligencia emocional de Goleman, quien establece 5 componentes que desde su perspectiva integran la inteligencia emocional, el que es conocer las propias emociones, regular las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones. El otro marco referencial que utilizamos, marco teórico que se utilizó fue el de Vizquerra, Rafael Vizquerra, quien establece competencias emocionales y quien también distingue 5 competencias, que es la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social, las habilidades de la vida y el bienestar, y por supuesto teníamos que tener como referencia las dimensiones establecidas en el programa de educación socioemocional y que reconoce 5, como es el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. Adelante, por favor. El método de investigación que se utilizó fue el de investigación-acción. De los 4 modelos que se sugieren o que están reconocidos, se utilizó el modelo de Lewin, quien establece 3 etapas
para realizar la investigación-acción, que es partir de una idea inicial, la de un plan general y la de evaluación. Y en este proceso de idea general y plan general, bueno, se tiene la parte que lo establece no como una etapa, sino como una relación, la parte del diagnóstico. Los informantes que se seleccionaron fue a todo el grupo de cuarto A. Las técnicas de investigación fueron la entrevista y la observación participante, y los instrumentos de investigación pues fue el plan de acción, los diarios de campo y los artefactos de los niños, que son las producciones propiamente elaborados durante el plan de acción. Adelante. Bueno, como había referido, esta investigación buscó establecer las cuatro etapas que establecía el modelo. El primero era partir de una idea general, donde se focalizó el problema, y como ya habíamos referido en el planteamiento del problema, bueno, es que los niños se encontraban afectados emocionalmente. En la exploración que se hizo en el diagnóstico de la situación, bueno, se hicieron entrevistas a los niños, se hizo observación participante, y sobre todo, como estos alumnos llevan la asignatura de educación socioemocional, a partir de las actividades realizadas en esa asignatura, bueno, es como los niños, a través de cuentos, manualidades y juegos, expresaban estos estados emocionales negativos. Para el diseño del plan general, se estableció que la mejor estrategia para desarrollar y fortalecer las emociones en los alumnos era utilizar las artes plásticas. De las artes plásticas se eligió el dibujo y la pintura como dos elementos con los que podíamos trabajar estas emociones, y que también se podrían utilizar de una manera creativa, innovadora, diferente con cada uno de los niños. En este plan general también se determinó que las emociones que se iban a abordar con los niños eran los de alegría, tristeza, enojo, miedo y sorpresa. Porque de acuerdo al diagnóstico, bueno, son las emociones que también los niños manifestaban durante el proceso de confinamiento y en el proceso también de enseñanza. Se decidió en el plan general que, bueno, las técnicas que se iban a utilizar de la pintura eran el salpicado, el soplado, la pintura táctil, el arte abstracto y el puntillismo, porque son las técnicas que, de acuerdo a la edad de los niños, pues se facilitaban trabajar más con ellos. Dentro también de este plan general, se buscaron que cada una de las sesiones, al trabajarse con estas emociones, pues se buscaron a pintores que dentro de sus obras artísticas también expresaran algunas emociones. Entonces, se utilizaron como referentes a pintores como a Edvard Munch, Claude Monet, a Paul Klee, a Pablo Picasso, y el arte que se denomina a Vasily Kandinsky, y a partir de esto los niños fueron realizando, o en el plan general se establecieron que cada una de las actividades tuvieran esta relación con las formas de trabajo de estos autores. Bueno, para la aplicación del plan de acción se establecieron 10 sesiones de trabajo. Algunas que presentamos se denominaron el color de la felicidad, emoción de la felicidad, el saco de las lágrimas, en el que se trabajó la emoción de la tristeza. Otra sesión, ¿qué figura tiene mi enojo? La emoción del enojo. Otra que se denominó bu, 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 así te asustan, emoción del miedo. Y la caja de sorpresas, emoción de las sorpresas.
Como lo repetí, son más sesiones de trabajo, solamente aquí presentamos algunas. Estas sesiones de trabajo se realizaron mediante sesiones de Meet. Este grupo únicamente trabajaba a distancia a través del medio de comunicación que era el WhatsApp. Sin embargo, estas actividades eran actividades extras a las actividades que tenían programadas dentro de lo que establecía su programa de estudios. Participaron los niños en colaborar, se hicieron reuniones con los padres de familia para explicarles las actividades. Y bueno, aquí si ustedes pueden observar, son los artefactos, son las producciones de los niños. Y bueno, una vez que se tenían las producciones de los niños, como aquí se pueden observar, también se tuvieron que realizar entrevistas para poder interpretar, porque si bien es cierto, eran pinturas de ellos donde expresaban sus sentimientos, sus emociones, pues había algunas que habría que interpretar. El caso, por ejemplo, de un niño donde hizo un autorretrato en color todo negro y bueno, de momento nos parecía que a lo mejor el niño tenía, pues dábamos una interpretación errónea y cuando se hizo la entrevista con el niño dijo, bueno, yo, está en negro todo mi dibujo y todo mi autorretrato porque no tenía otro color para pintar, ¿no? Entonces fue necesario hacer estas entrevistas para saber qué emociones estaban expresando los alumnos. Adelante, por favor. Bien, el plan de acción solamente estableció un ciclo reflexivo así se planeó únicamente como por un ciclo reflexivo y bueno, dentro de este ciclo reflexivo al final se buscó que los niños hicieran estas propias reflexiones de cómo se sentían al dibujar y pintar sus emociones, qué emociones se expresaron mediante el dibujo y la pintura, qué emociones comunicaron. Y bueno, dentro de las conclusiones podemos destacar que los niños identificaron sus emociones a través de la representación simbólica que fue plasmar en una pintura y específicamente las habilidades que desarrollaron fueron el de autoconocimiento, el de atención, el de motivación. Se mostraron relajados, tranquilos. También se desarrolló la curiosidad, la creatividad y sobre todo la libertad de expresión de estos sentimientos sin ninguna restricción. También pues exploraron sus propias emociones y pues lo más destacable es que en algunos casos pues favorecieron la autoestima y valoración de sí mismos. Bueno, sería todo de nuestra parte y tal vez en la intervención de preguntas podríamos ampliar algo más de nuestra ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Melina. Muchas gracias, maestro Gilgamesh. En lo que se prepara el siguiente ponente, maestra Betsa, ¿podría hacer usted algún comentario? Bueno, le pido por favor a Rosalío Ovalle Morquecho que presente su ponencia, por favor. Agradecemos a la maestra Melina por la presentación que hizo. Esperemos que al final nos dé tiempo para hacer algunos comentarios finales. Muchas gracias. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Rosalío Ovalle Morquecho. Yo soy docente, formador de inglés en la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Y esta actividad que se realizó fue una actividad dentro de la materia, pero con un enfoque hacia el desarrollo de habilidades socioemocionales, específicamente la autopercepción y el autocontrol. Es importante acotar al principio que la autopercepción se desarrolla en el primer semestre y el autocontrol en el segundo semestre. Mi plan de acción, lo que yo sugiero es que cada semestre se desarrolle una habilidad socioemocional diferente, toda vez que las y los estudiantes tienen que tener diferentes actividades para que les sea posible tanto reconocerla como aplicarla. En este sentido, les comento que la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc data desde el 52, que aquí se ofertan 2 licenciaturas en educación preescolar y primaria. Generalmente la licenciatura en educación primaria es la más nutrida por algunos más estudiantes, no es tanto. Más o menos en el primer semestre, cada semestre se tienen un aproximado de 31, 32 estudiantes por grupo. Esta intervención se realizó en los 2 grupos, en primer semestre A y B, en los grupos A y B. Y algo que fue para mí muy gratificante es que nada más de mis estudiantes, de los 62 estudiantes con los que yo cuento, solamente 2 tenían problemas serios de internet. ¿Por qué lo llamo yo serios? Porque desde el principio con mis estudiantes, algo que yo hago es que desde la primera clase empezamos a dar clase. No me espero a que la primera semana dicen ellos de chocolate o de revisar contenidos, de presentarnos, no. Desde la primera clase empezamos con clases de inglés y empiezo yo a verlos, a observarlos en las secuencias, y desde la primera clase yo detecto quién está teniendo problemas. A partir de eso, a partir de mi primera detección, me comunico yo con cada uno de ellos para decirles si es que están teniendo problemas con conexión y cuál es la situación. Me he encontrado con situaciones que me dicen, es que en mi casa no tengo buen internet, y lo que llego yo con ellos es desde el principio a acuerdos en que a lo mejor para la clase de inglés hay que moverse a la casa del tío, hay que irse a la casa de la prima, del amigo, porque yo necesito estarlos viendo y yo sí necesito revisarlos. Como ustedes podrán saber, en inglés, plan 2018, tenemos 6 horas de inglés. En mi caso, 4 de nuestras sesiones son en videoconferencia y 2 en actividad independiente. Entonces, yo sí tengo 4 horas de clase en vivo con mis estudiantes y no he tenido a la fecha ningún problema. Cabe mencionar que Nuevo Laredo no se caracteriza por su buena conexión a internet. En realidad se batalla mucho, pero también cabe mencionar que las y los normalistas de la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc se caracterizan pues por encontrar una solución a los problemas. Les digo yo a ellos, esa es para eso estamos aquí para eso somos normalistas, porque cuando ustedes se enfrenten a las situaciones reales, tendrán que encontrar una solución a todos los problemas. Entonces, qué bueno que nos tocó ahora siendo estudiantes para cuando seamos docentes, estén preparados. Entonces, mi objetivo, a partir de un diagnóstico que se realizó, que fue un formulario básicamente de 10 preguntas en el que yo les preguntaba, ¿conoce usted las habilidades socioemocionales? ¿Sabe qué es? ¿Le gustaría conocerlas? De los 62 estudiantes, solamente 2 sabían qué son habilidades socioemocionales. Todos querían conocerlas. Todos atinaban en que es importante desarrollarlas dentro de la normal, y todos estaban dispuestos a realizar diferentes actividades. La autopercepción y el autocontrol, desde lo que se entiende en la guía CASEL, es muy importante esto porque podría decirse que la intervención es
tiende a ser demasiado, como que busca objetivos superiores, busca objetivos que no se pueden cumplir. Y no es así, dado que yo me baso en los conceptos de la guía CASEL del 2013. Entonces, son objetivos sencillos, son habilidades socioemocionales sencillas que cualquier persona a partir de cierta edad, en este caso de los 18, que se podría entender la madurez, entre comillas, evidentemente, podemos desarrollar. Y todo a partir del aprendizaje significativo en la asignatura de inglés. Quiero hacer notar esta importancia. Todo emana de las actividades que hacemos en la clase de inglés. También es por eso que yo solo me enfoco en una habilidad socioemocional por semestre, porque al final del día lo más importante para mí es que las y los estudiantes logran los objetivos de la materia. Esto de las habilidades socioemocionales es algo que yo meto como un proyecto transversal y en este caso como un proyecto de intervención porque intervengo con ellos mediante diferentes sesiones. Entonces se hacen dos objetivos secundarios, que las y los estudiantes reconozcan la autopercepción en primer semestre, reconozcan el autocontrol en el segundo semestre y el siguiente objetivo es que apliquen la autopercepción a partir de la segunda mitad del primer semestre y apliquen el autocontrol a partir de la segunda mitad del segundo semestre. ¿Cuál es la metodología? Lo mencionaba yo, un proyecto de intervención de 12 sesiones por semestre. ¿Qué es un proyecto de intervención? Bueno, pues es aquella actividad en la que mediante diferentes sesiones se realizan actividades para lograr un objetivo, los objetivos ya propuestos, y yo utilizo la metodología CLIL. Esta metodología es mediante la cual se integran contenido y lengua, en este caso la lengua, el inglés, contenido, las habilidades socioemocionales, para lograr un objetivo en común. De las sesiones 1 a las 5 se reconoce la autopercepción o el autocontrol. De las sesiones 6 y la 12 se evalúa, es decir, hay una evaluación intermedia para saber si las y los estudiantes se están sintiendo bien, les gustan las actividades, no les están gustando, qué puedo cambiar, y hay una evaluación al final. Le decimos nosotros, empezó a conocer entre nosotros como la pausa emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo a dar la clase, después les digo, let's make a pause, hagamos una pausa, y le decimos nosotros, hagamos una pausa emocional, y empezamos a hacer diferentes actividades. ¿Qué actividades? Según las que nos vaya marcando el proyecto de intervención. En este sentido, me gustaría mostrarles un video que dura 1 minuto más o menos, donde recopilo diferentes sesiones y luego continuaré con los resultados. Déjenme. Perdón, tengo que dejar de... ¿Sí se escucha? No, profesor. ¿No se escucha? O no sé cómo... Según yo, vuelvo a ver. A ver si ahí... Audio de equipo, o compartir sonido. Maestro, ¿Sí? para que se escuche su audio, debe darle en la opción de más y Ajá. ahí le va a aparecer compartir audio de equipo, audio de equipo. Ya lo hice, a ver. ¿Sigue? ¿No? Ya hice eso, pero no sé si me... A ver, dele play de nuevo. A ver. No, sigue sin escucharse. Ya hice eso, pero... A ver.
Ok. Más. Ajá, donde están los 3 puntitos, donde dice más, ahí Sí, dele clic. compartir sonido. A ver, lo vuelvo a hacer. Ajá. Qué pena Si con no, estas cuestiones tecnológicas. Anybody has a doubt? ahí está, perfecto. Ok, good. Empiezo, regreso. Anybody has a doubt? ¿No? ¿Todo bien? Sure? Ok. Close your eyes. Cierren sus ojos. Inhale. Inhalen profundo, profundo. Inflen panza. Okay, now let's check another activity. I want you to tell me, to write down, quiero que escriban, 4 things for what you are good at. Anybody wants to tell us? ¿Alguien? Soy buena para atender, o sea, me gusta atender a la gente, tener ese servicio de que les gusta, que ofrece o que busca. Eso es lo que me gusta, es lo que me gusta de mi trabajo también. Me considero como una buena persona escuchando a las demás, o sea, cuando necesitan apoyo o así. Bueno, a mí me gusta mucho hacer manualidades de craft, Okay. me gusta demasiado, y pintar también me gusta mucho. Bueno, a mí me gusta hacer postres. Casi no los hago por el tiempo, pero usualmente me gusta hacerlos. Y pues cuando lo hago me siento feliz, pero me siento nerviosa también, porque me nervioseo si no salen bien o si no les gusta a las personas. Así. Hay tranquilidad porque cuando bailo, pues nada más escucho la música y se me sale el corazón de la habilidad. Y haciendo, me gusta hacer chilaquiles. Oh, yes. Okay, now let's make a pause. Because I'm going to explain to you the project. This is the last part, but I want to explain the project. First, I want you to close your eyes. Everybody close your eyes. I want you to think in all the activities you have done during the last week. Now, I want you to think on the emotions you felt. Quiero que recuerden las emociones que sintieron. Those emotions. Okay? Now we're going to put a color. Vamos a ponerle un color. Me voy a acordar del color yellow if I was happy. Le pongo un color amarillo si estuve feliz. I'm going to put a blue color if I was sad. Le pongo y luego Hernández Galindo. Y luego Vázquez. Ok, bueno, no sé si se alcanza a ver, creo que no. No veo su imagen, pero bueno, explíquenos más o menos. Bueno, yo creo que más de la mitad está feliz. Y después como, muy poquita es triste. Y después como un tercio, no sé, un cuarto. O sea, es también un poquito, no es tanto. Es asustado. Y ya la última parte pues es enojado. Decir que en la semana estuve pues nomás como un día me sentí contenta y feliz, creo que fue el domingo, vinieron mis primos y pues yo soy mucho de convivir con personas, entonces... Mitad rojo, porque la semana jugamos un partido de fútbol que era la final. Ok, como pudieron observar en las sesiones, todas las sesiones que yo tengo con mis estudiantes se graban y se les envían, y de ahí es de donde yo saqué estos extractos. Al principio, la mayoría de las actividades de las habilidades socioemocionales se daban en español, porque están ellos en primer semestre, pero conforme vamos avanzando, ya puedo, a partir de la segunda mitad del primer semestre, la mayoría es en inglés. Si ustedes se fijan, la última actividad fue en diciembre del primer semestre, porque nos vestimos. En cada mes nos vestimos de cosas diferentes. Ahorita ya pasó, pero la semana pasada nos vestimos para la independencia. La próxima ocasión nos vestiremos para Halloween, porque también nos metemos un poco con la cultura. Y entonces trato de ir revisando con ellos cómo se van sintiendo. ¿Qué resultados se obtuvieron? Bueno, pues según mis objetivos, el nivel de logro fue de excelente.
y desde mi perspectiva, desde mi evaluación, se notó una repercusión directa en el promedio de aprovechamiento que fue de hasta 9.2 para este grupo de primer semestre. Cabe destacar que esta generación y estos dos grupos son muy buenos desde mi perspectiva. Algo que me pareció inesperado, que yo no tenía contemplado, es que estas estrategias ha permitido que haya una cohesión grupal importante y que la clase de inglés se vaya muy rápido. Al principio, ahorita por ejemplo me pasa con los de nuevo ingreso, la clase dura las 2 horas, pero después ya como en octubre, noviembre, la clase con los mismos contenidos, porque tenemos que ver una serie de contenidos cada clase, se empieza a cortar hasta 15 minutos, hasta, perdón, 1 hora y media o hasta 1 hora. Cada grupo es diferente, evidentemente, y yo creo que será imperativo hacerlo en próximos semestres, y una sugerencia es que otros docentes de otras materias se atrevan a hacer este tipo de actividades. ¿Cuáles son mis conclusiones? Pues que es relevante, es muy importante desarrollar habilidades socioemocionales en la educación superior, que no se nos olvide que sí ya están grandes, pero siguen siendo seres humanos, y que el primer y el segundo semestre, al final del día, son el primer acercamiento con la educación superior, y los maestros, las y los maestros, tenemos que hacerlo positivo, tenemos que lograr que disfruten la clase, que disfruten la normal, y al final también esto es un apoyo para la educación en línea y a distancia, que tanto nos ha costado, tanto a estudiantes como a docentes. De mi parte es todo, me pasé 2 minutos, una disculpa. Gracias. Muchas gracias, maestro Rosalío. Una disculpa por no haberlo presentado al principio como maestro. Una disculpa. Muchas gracias por compartir su experiencia. Muy, muy interesante. Y bueno, vamos a dejar las preguntas al final porque ya llevamos un poquito el tiempo encima. Y vamos con la siguiente presentación. Es la última del día de hoy, a cargo de Sadaí Yutzil Mendoza López. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Rosalío. Y vamos por el último ponente. Si hay algunas preguntas o comentarios, los invitamos a que lo coloquen en los chats para que al final podamos leerlo o comentarlo. ¿Estás ahí? Muchas gracias. El micrófono, queda el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Sadaí Yutzil, soy del Estado de México y específicamente de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz. Es un placer estar con ustedes y compartir conocimientos y experiencias. Bueno, el tema que les vengo a presentar hoy se llama Los padres de familia como herramienta fundamental para una educación de calidad. Bien, este fue un proyecto de intervención que realicé en la escuela secundaria número 0092, licenciado Juan Albarrán, que se encuentra en el municipio de San Felipe del Progreso, en la cabecera municipal. Este municipio es rural, así que pues podemos intuir más o menos la situación en esta modalidad. Este es apenas un panorama de la participación de los padres de familia en la educación del alumnado. Funcionó para ver si afecta o no esta relación, este involucramiento en la educación de los estudiantes. Me basé en autores como Valdés, Urías, Pincheira y Sarramona. La reformulación de la intervención de las y los tutores debido al confinamiento. Sabemos que por cuestiones del virus SARS-CoV-2 hubo nuevas situaciones que por supuesto afectaron a las escuelas y sin excepción de esta secundaria. La organización consta en estado del arte, marco conceptual, método, conclusiones y referencias. Me basé en 3 autores. Los primeros son Valdés y Urías, quienes nos mencionan que la crianza y supervisión en casa son las áreas en las que mayormente los padres de familia se centran,
cuando pues hay diversas áreas escolares, como el aspecto emocional y por supuesto el proceso de aprendizaje que llevan los estudiantes. Como segundo punto, ellos mencionan que se deben de emplear estrategias y actividades para que los padres tengan una visión más amplia sobre su intervención. Y citando a la UNESCO, dicen que la participación y satisfacción es un índice de calidad escolar. También nos mencionan que los mejores aprendizajes se dan cuando la familia está involucrada, cuando los padres de familia apoyan en el proceso de aprendizaje y acompañan precisamente a sus hijos o hijas. Mientras que Pincheira nos dice que la participación de los padres de familia, de las madres o incluso tutores, porque no siempre son padre o madre, a veces son tíos, abuelita, sobrinos, repercute en el aprendizaje. Y también nos mencionan que este debe establecerse como una comunidad de aprendizaje donde todos tengan un rol, donde todos puedan participar. Y mientras que Ramona nos dice que cuando la familia no participa, los resultados se ven limitados en la cuestión de aprendizaje, en la cuestión también de infraestructura. Y aquí nos vuelven a reiterar que la participación de padres y madres de familia es un indicador de calidad y que muchas veces solo se limitan a pagar las cuotas. Bien, respecto al marco conceptual, sabemos que la educación formal e informal necesita de personas, que a estas personas les vamos a llamar actores escolares. Los actores escolares pueden ser directivos, padres de familia, docentes, estudiantes, y debido a al confinamiento por el SARS-CoV-2 hubo una variación donde cada uno tomó un rol distinto. Los docentes tuvieron que adecuar sus prácticas, los alumnos tuvieron que adecuarse a las nuevas modalidades de aprendizaje y por supuesto, los padres de familia tuvieron un nuevo rol, un rol de acompañamiento, se involucraron bastante, su papel era inapelable en la educación de los estudiantes. Los esfuerzos son reconocibles porque aparte de que tenían que proveer de los recursos para celular, para recargas, porque el internet no contaban con él, también tenían que fungir como guías para cuestiones, por ejemplo, de temáticas que eran complicadas para los estudiantes. Entonces, su esfuerzo se duplicaba mucho más en esta situación. Aún hay paradigmas de intervención, efectivamente, donde simplemente con cumplir con las cuotas o con satisfacer las necesidades materiales de sus hijos, basta. Sin embargo, las áreas van más allá, por ejemplo, en la cuestión emocional, en el seguimiento académico de los hijos. Estas son algunas de las gráficas que podemos ver donde se expresa que los padres de familia tienen una intervención no nula, pero muy poca. La primera es de los estudiantes, quienes manifiestan que solo a veces sus papás los apoyan en la realización de trabajos. La pregunta de abajo fue a orientadores y además en consejos técnicos se manifiesta la situación de que muchas veces se ven limitadas las actividades precisamente por la poca participación de padres, madres de familia y tutores. Estudios del Tecnológico de Monterrey dicen que precisamente el éxito de un estudiante se mide a partir del apoyo de su familia. Y cito, al sentir apoyo de esas personas con las que conviven, se sienten más motivados y desarrollan un amor por el aprendizaje. Enseguida, les muestro los instrumentos y las técnicas utilizadas para la recolección de información que se utilizaron. Utilicé encuestas, por supuesto la observación, escalas estimativas, videograbaciones, audios y fotografías.
Aquí podemos ver algunos de los resultados que arrojaron las encuestas, donde la mayoría son mujeres de los tutores a cargo del alumnado de esta secundaria y su ocupación es ser ama de casa, lo que podríamos intuir que tienen bastante tiempo. Sin embargo, es un error porque aquí podemos ver en la segunda pregunta que ocupan más de 8 horas, el 44.4% ocupa más de 8 horas para la realización de su trabajo, hecho que traería como consecuencia el poco tiempo para platicar, para dialogar con sus hijos. En esta otra encuesta podemos ver que el tiempo aproximado de plática con su hijo o hija, simplemente de cómo se sienten y cómo les fue en el día, se reduce a lo mínimo de la encuesta, que es de 5 a 15 minutos, y esto es prácticamente el 60%. Y también ellos reconocen que el apoyo que le brindan a sus hijos simplemente es suficiente. No es nada, pero tampoco es demasiado. Simplemente es lo básico, un intermedio. De 121 papás de segundo grado, que fue con quien se aplicó este proyecto de intervención, solo respondieron 45, hecho que visibiliza la poca intervención, la poca participación y disponibilidad de los padres de familia. No fue ni siquiera un 50%. Y bueno, notando esta problemática, se realizaron actividades que tienen como fin, precisamente este fortalecimiento de lazos de comunicación, de confianza, de empatía y por supuesto también de que ellos fueran conscientes de la importancia que tienen en la educación de sus hijos. Se realizó una actividad donde los papás tenían que firmar y comentar los trabajos de los niños. No se logró al 100% por cuestiones laborales, como ya mencionábamos, donde el tiempo los consume. Sin embargo, algunos sí realizaron la actividad. También se realizó lo mejor y lo peor del día. Fue entre familia, comentaban lo que les había agradado del día, lo que les había incomodado y precisamente para empatizar tenían que dar un comentario sobre cómo lo podían resolver, sobre cómo podían ayudar en familia. Y pues el hecho de que fuera de la escuela los obligaba de cierta forma a realizar tal actividad. Se trabajó con la práctica social, escenificación de leyendas, entonces era casi requisito obligatorio que los papás participaran en la escenificación y fueron excelentes videos donde los papás se metían en el papel, esa cuestión desde la organización de papá te toca esto, papá te vas a colocar este vestuario, desde esa cuestión se estaban fortaleciendo la comunicación. También se hizo una evaluación a tutores donde los alumnos evaluaban esta vez a sus papás y pues fueron resultados no tan favorables, pero ellos notaron esa intervención que si no participaban podía afectar o no la calificación de sus hijos por cuestiones de comprensión de que algunos papás estaban pasando por la situación de COVID o laboral, pues fue una calificación extra que se les daba a los estudiantes de acuerdo a esta escala estimativa. Y finalmente se dieron reconocimientos a los padres que colaboraron en este proyecto con eficacia, que estuvieron muy presentes, que firmaban los trabajos y como se realizó para que ellos también se dieran cuenta de que sus esfuerzos se valoraban y de que efectivamente nos dábamos cuenta de todo este acompañamiento que realizaron en este confinamiento. Como conclusiones, las relaciones entre padres y escuela debe ser fundamental. De no tenerlo, se presentarían algunas barreras para la obtención de los aprendizajes, habilidades, aptitudes, valores y conocimientos. El docente es un eje para desarrollar actividades que fortalezcan los lazos entre escuela, madres y padres de familia.
Si el tutor se inclina a favorecer el aspecto emocional de sus hijos a partir de la escucha, plática y acciones de interés o afectividad, el alumno estará de cierta forma estable en este ámbito y lo demostrará con un incremento de interés por lo que realiza, así como un desenvolvimiento más eficaz en sus actividades. Y les presento las referencias. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Saraí, por compartirnos los resultados de tu proyecto. Y bien, pues ha sido una presentación de trabajos muy interesantes que nos han nutrido a todos. Y bueno, para ir cerrando este espacio de presentación de ponencias, quisiera que se abriera algunos comentarios por parte de ustedes, de los participantes, ya sea de los ponentes o de los que están integrados a esta mesa, para ir cerrando. ¿Alguien desea tomar la palabra? ¿Puede abrir su micrófono? Maestra Betsabe, ¿gustaría hacer algún comentario? Gracias, maestra Cris. Bueno, pues antes que nada felicitar a todos los que hoy estuvieron acá compartiendo sus experiencias, esos proyectos, esas acciones que finalmente pues sí contribuyen a mejorar un poco más el espacio educativo donde cada uno de mis compañeros y alumnos se desenvuelve. Muchísimas gracias por eso, por estar acá, por involucrarse con las actividades de nuestra querida escuela y sobre todo por contar, insisto, con su participación activa. Reconocer a cada uno de ustedes, pues el hecho de la participación, de estar preparando este material para el evento. Y bueno, a mí me llama un poco la atención en el sentido de lo magnífico, de lo innovador, ¿no? De lo creativo que puede ser el tema que presentan mis compañeros de la escuela rural. Y yo quisiera solamente que me compartieran un poquito más o ampliaran un poquito más la situación respecto a de dónde surge esta iniciativa o esta inquietud de vincular estas artes plásticas con el hecho de conjugar al mismo tiempo habilidades emocionales. Surge a partir de alguna necesidad, escuchaba en algún momento el diagnóstico, sí, pero esta inquietud, no sé si la maestra Melina o el maestro Gilgamesh pudiesen ampliar un poquito esta información. Digo, sé que trabajaron en conjunto con el estudiante, pero que nos ampliaran un poquito más esta inquietud, porque desde mi punto de vista es un tema innovador, un tema que quizá merece la pena voltear a ver al día de hoy. Es decir, sale de lo acostumbrado. No es apapachar al pequeño, pero sí es brindarle a través del desarrollo de la práctica que hacen los jóvenes, ¿verdad? Elementos que le permitan pues sentirse como más a gusto, como ir acompañadito con su maestro. Adelante cualquiera de mis dos compañeros. Gracias, maestra Betsabe. De hecho, nos acompaña la compañera maestra, porque ella es nuestra compañera, de hecho está aquí, pero ella está trabajando, está en escuela primaria y nos está escuchando y está aquí. Y voy a dar respuesta a por qué se decidió utilizar las artes plásticas, porque se identificó en el diagnóstico que a los alumnos les gustaba dibujar y en el proceso en el que ellos realizaban las actividades, pues eran unas actividades planteadas en el plan y programa de estudios, podríamos decir un tanto mecánicas. ¿Mecánicas en qué sentido? Que pues elaboraban cuadros, contestaban cuestionarios y entonces lo que se buscaba que si los niños ya estaban pasando por una situación de emociones negativas, lo que se buscó es analizamos diferentes tipos de estrategias y de artes plásticas, ¿no? En algunas ocasiones se planteó que fuera a través de música, que fuera a través de obras de teatro, ¿no?
Entonces, se hizo este reconocimiento cuando se formuló en el planteamiento del problema qué estrategias, se hizo ese análisis de las diversas estrategias y precisamente buscamos que fueran diferentes, que fueran creativas, que los alumnos lo vieran como no una actividad académica donde se les iba a evaluar, sino como algo que a ellos les motivara, les interesara, ¿no? Entonces fue un planteamiento, reconozco el trabajo de Jessica, que se dio también a la tarea de buscar y hacer esta transversalidad. Bueno, ya una vez que ella definió que iba a ser las artes plásticas, pero de las artes plásticas también pues se derivan otras, el dibujo y la pintura, sobre todo por la edad de los niños, además de que buscó las técnicas, ¿no? Las técnicas de salpicado, de puntillismo, de arte abstracto, que pudieran ser manejables también para la edad de los niños. También buscó pintores que expresan emociones a través de sus pinturas, y entonces en cada sesión programada en su plan de acción, pues mostraba las pinturas de estos autores, explicaba las técnicas. También la compañera Jessica buscó que los materiales fueran sencillos, que fueran materiales que se utilizaran en casa y que no requirieran o generaran gastos extras a los padres de familia, ¿no? Y también quiero decir, y comenté durante la presentación, que estos alumnos no se conectaban en sesiones virtuales, todo era a distancia. Sin embargo, para realizar la actividad sí tuvieron que hacerlo y sí hubo participación con los niños. El agua. Gracias, maestra. Sí, sobre todo porque es sumamente interesante el hecho de que esto también pueda permitir a los pequeños a través de nuestros estudiantes el poder valorar o valorarse a sí mismos, ¿no? Sumando situaciones quizá adversas al interior de las familias, me parece que esta inquietud y el hecho de haberlo desarrollado generó situaciones bastante positivas e importantes inclusive para el proceso de aprendizaje. Maestra Melina, maestro Gilgamesh, muchísimas gracias por haber compartido este trabajo tan valioso desde mi punto de vista, innovador, pero sobre todo generando en las generaciones de los profesores o de los futuros docentes que están en las escuelas normales esa inquietud de verdad de poder cambiar pues en ese espacio pequeño donde ellos comparten y desarrollan este tipo de actividades. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Betsabe. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Pues agradezco a todos los participantes, panelistas y los que estuvieron en esta mesa escuchando a distancia y todos los que nos van a ver mediante las redes sociales, por compartir los productos de su trabajo de investigación. Esto abre la posibilidad a los que van iniciando de tener ideas para en el próximo encuentro poder participar. Agradezco a los alumnos que hayan presentado sus trabajos, que vayan haciendo sus pininos y que vayan mostrando lo que van haciendo, las experiencias convertidas en esos procesos de investigación. Entonces, agradezco también a los organizadores de este primer encuentro nacional que nos permite un espacio para poder compartir, aprender, reflexionar y bueno, también replantearnos nuestro papel como docentes y como estudiantes. Agradezco a la maestra Betsabe por ser parte, acompañarme en esta mesa de trabajo, al staff y bueno, al maestro
Luis Ricardo, que nos apoyó en la parte técnica, y si ya no hubiera comentarios por parte de algún participante o panelista, pues daríamos por concluido los trabajos de esta mesa. Maestra Betsabe, ¿algún otro comentario para ir cerrando? Nada, maestra, pues también agradecida y pues un gusto haber trabajado contigo y haber compartido, insisto, estas experiencias con pues, las personas, alumnos y demás que nos estuvo acompañando a través de las diferentes redes sociales. La Escuela Normal queda agradecida y queda también a sus órdenes para pues seguir compartiendo ese tipo de experiencias. Seguramente nos daremos a la tarea de preparar el próximo encuentro y también pues llevarnos lo mejor de todos ustedes que el día de hoy nos han permitido acompañarlos, ¿no? Con sus trabajos y con las investigaciones. Muchísimas gracias, maestra Luis. Gracias, maestra Betsabe. Pues muchas gracias a todos. Una excelente tarde y mañana nos estamos viendo nuevamente para poder continuar con la última etapa de este encuentro, agradeciendo a todos al staff y bueno, a ustedes como participantes, panelistas, y que tengan una excelente tarde. Gracias a todos y felicidades. Muchas gracias, maestra Melina. Gracias, maestra.